Hola chicos, buenas tardes. Vamos a abarcar el día de hoy, aparte de los antecedentes que ya vimos de la farmacología y sus conceptos básicos, hoy toca ver las vías de administración de los medicamentos. Tenemos distintas vías por las cuales vamos a ingresar los fármacos al cuerpo. Vamos a ver entonces cuáles son. Bueno, pues a grandes rasgos es lo que tenemos aquí en la imagen. Vamos a dividir estas vías en tres. La vía enteral, donde vamos a tener la vía oral, que incluye vía sublingual y bucal, y la vía rectal. Por otro lado tenemos la parenteral, que incluye intravenosa, intramuscular, subcutánea, intradérmica, intratecal e intraarticular. Y en la tópica encontramos la vía vaginal, la vía cutánea, o sea, la vía de la piel, oftálmica, nasal y ótica. Muy independiente a estos, también vamos a ver la parte de las inhalaciones. Bueno, esto es de manera general. Vamos a ir desglosando cada uno de estos. Antes de esto tenemos que saber cómo son los efectos. Cuando hablamos nosotros de la vía enteral y de vías parenterales como son la endovenosa, intraarterial, intramuscular, subcutánea, pulmonar, intraarticular e intraperitoneal, vamos a decir que su efecto va a ser a nivel sistémico, es decir, va a llegar al torrente sanguíneo y entonces va a viajar hacia distintos órganos, principalmente a los órganos diana, que son a los lugares donde se debe de atacar algún microorganismo o donde se debe de corregir alguna alteración. Por otro lado, el efecto local se da en vías como son la intratecal, intraventricular, intracardíaca, intraocular, intravaginal y tópica. ¿Qué quiere decir el efecto local? Que únicamente van a hacer efecto en un solo sitio, no van a recorrer otra parte del cuerpo. Si hablamos, por ejemplo, de la tópica, podemos hablar de un ungüento, de una pomada que colocamos, por ejemplo, sobre una rodilla lesionada. Bueno, pues el efecto va a ser únicamente en esa rodilla. Por el contrario, si hablamos, por ejemplo, de una pastilla, es una vía enteral, pero esa pastilla va a viajar desde la boca y va a recorrer distintas partes del cuerpo, va a llegar a metabolizarse al hígado, va a mandarse hacia distintas partes de las células y entonces eso ya sería un efecto a nivel sistémico. Esa es la diferencia entre uno y otro. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a las vías de administración. Y bueno, pues como comentábamos, la primera es la vía enteral, que es cuando los medicamentos son ingresados al organismo por todos los orificios naturales del cuerpo y que obviamente estos orificios deben estar relacionados con el intestino y con el tracto gastrointestinal. Es decir, la vía enteral son todas las vías que desemboquen en el tracto gastrointestinal. ¿Y como cuáles? Bueno, tenemos aquí la vía oral, cuando tomamos una pastilla, una cápsula, un comprimido. La vía sublingual es cuando, por ejemplo, colocamos una pastilla debajo de la lengua. Bajo la lengua tenemos muchos vasitos sanguíneos y entonces va a ser más rápido que se absorban los fármacos. Por ejemplo, si tenemos a un paciente que tiene hipertensión, que su presión se sube mucho, lo normal es que el médico requiera que se le coloque un antihipertensivo sublingual, porque de esta manera va a ser efecto más rápido porque se absorbe más rápido debajo de la lengua. La vía rectal, muy comúnmente utilizada en niños y en adultos mayores, consta de lo que conocemos como supositorios. Son un tipo de artefacto de glicerina. Normalmente es de glicerina, se coloca dentro de la cavidad anal para que sea absorbido por las paredes del recto. Como les comento, esto es más común en niños, por ejemplo, el paracetamol, algunos antipiréticos que sirven para bajar la fiebre, pues se le van a colocar a los niños en cavidad anal.
Y en los adultos mayores, por ejemplo, los senócidos. Estos fármacos ayudan a tener una mejor motilidad intestinal. Y bueno, pues tenemos también aquí el uso de sondas. Por ejemplo, una sonda nasogástrica, que sabemos que es la que va en la nariz. Esta va a llegar y va a desembocar entonces en el estómago. La gastrostomía, la yeyunostomía también se pueden considerar vías enterales. Pero también tenemos la vía parenteral. Esta lo que va a hacer es que permite la administración de medicamentos mediante una punción. Esta punción alcanza distintos niveles de profundidad en tejidos o en membranas. Y aquí tenemos las 4 vías parenterales principales. Muy importante que las conozcamos. Ustedes ya las llevaron a la práctica en fundamentos, pero aquí vamos a retomarlas para conocer a dónde llegan y a cuántos grados se colocan. Tenemos primero la intramuscular. Esta se coloca a 90 grados y debe de ser profunda con la finalidad de que llegue a tocar el músculo. ¿Qué músculos principalmente puncionamos? Bueno, en anatomía ya los vimos. Nalgas, vasto externo y deltoides. Tenemos también la vía subcutánea. Esta se administra a 45 grados y esta va a llegar a el tejido celular subcutáneo, a la última capa de la piel. La vía intravenosa se coloca a 25 grados y, como lo vemos en la imagen, llega directamente a una vena. La vía intraarterial, que es cuando se puncionan las arterias, jamás la confundamos con una intravenosa, porque la intraarterial se coloca a 90 grados. Y finalmente está la intradérmica. Esta es a 15 grados. Se coloca sobre la dermis, sobre la segunda capa de la piel. Y esta pues es muy común en vacunas, en algún tipo de anticoagulante también la tenemos que usar. Después entonces tenemos dentro de las parenterales la vía intratecal o subaracnoidea. Esta es una inyección de medicamentos en el líquido cefalorraquídeo. Casi siempre se va a hacer una punción lumbar, es decir, en las vértebras lumbares, entre las vértebras, se va a puncionar. Esto con la finalidad de ejercer efectos sobre la médula espinal, efectos locales. En la médula espinal o en las meninges. Si recordamos un poco las capas meníngeas, teníamos una capa que se llama subaracnoides. Entonces, al decir vía subaracnoidea, quiere decir que puede llegar, mediante el líquido cefalorraquídeo, puede llegar hacia la capa meningea o simplemente permanecer en la médula espinal. Esa, por ejemplo, se utiliza cuando se anestesia a las embarazadas. La famosa raquia es una anestesia subaracnoidea que se coloca mediante una punción lumbar. Esa punción siempre va a ser a 90 grados. Ahora, tenemos también la vía tópica. Aquí ya no estamos hablando ni de enterales ni parenterales. Hablamos del tercer tipo de vía, que era la tópica. Aquí es cuando el medicamento va a ingresar a través de la piel o las mucosas. Tenemos, por ejemplo, la vía oftálmica, que es la que vemos en la primera imagen. Normalmente se utilizan gotas, pero también tenemos ungüentos que se colocan en los ojos. Muy importante no confundir gotas óticas de las oftálmicas. Entonces, pues la primera vía es la vía oftálmica, que son gotas o ungüentos en los ojos. La vía nasal, también se utilizan gotas, se utilizan polvos, se utilizan sprays que van directamente a la nariz. Y si hablamos de las vías tópicas, también son de efecto local, porque la vía oftálmica se queda nada más en los ojos. La vía nasal nada más está en la nariz y llega a viajar hasta los pulmones, pero no sale de este aparato. Vía vaginal, el uso de óvulos, el uso de cremas.
También es de efecto local porque únicamente se va a quedar en cavidad vaginal y en el cérvix. La vía ótica, que es en los oídos. Aquí puede ser mediante gotas. Y la vía cutánea, pues es el uso de geles, pomadas, ungüentos que van sobre alguna región de la piel. Todas estas son de efecto local. Finalmente, pues está la vía inhalatoria, que es la administración de un fármaco a través de las vías respiratorias, por ejemplo, los broncodilatadores. Más adelante vamos a ver qué es esto, pero bueno, les adelanto. Un broncodilatador es un medicamento que lo que va a hacer es dilatar los bronquios para ayudar a que haya mejor paso del aire y favorece el intercambio de gases. Aquí, por ejemplo, tenemos aerosoles como el salbutamol, que se utiliza en personas asmáticas, o las nebulizaciones muy comunes en los niños cuando presentan infecciones de vías respiratorias. Entonces, todo esto que acabamos de abarcar son las vías de administración de medicamentos. Pero no llegamos hasta aquí. Aparte de esto, tenemos que saber que hay un protocolo en enfermería para poder administrar los medicamentos. Sea cual sea la vía, tenemos un protocolo. Y muy importante que se aprendan los 10 correctos para la administración de medicamentos. Estos 10 correctos los vamos a dividir en 2, que son, una serie de pasos a seguir para que el fármaco se administre de manera correcta en cada paciente. Como les digo, vamos a dividirlos en 2. Tenemos 5 que se incluyen únicamente en la preparación del medicamento y 5 que se incluyen únicamente en la administración. Dentro de la preparación tenemos, número 1, medicamento correcto. Verificar que en mi hoja de indicaciones, por ejemplo, si tengo paracetamol, que yo esté tomando el paracetamol y sea el que vaya a administrar. Número 2, reconstitución y dilución. Por ejemplo, el paracetamol, cuando es por la vía intravenosa, es un frasco que viene de 1 gramo en 100 mililitros. Si el médico me dice que nada más debo de administrar 500 miligramos, pues no puedo pasar el frasco completo. Lo que tengo que hacer es reconstituir ese fármaco. Voy a retirar la mitad del frasco para pasar únicamente 50 mililitros. Otro ejemplo, si a lo mejor me dicen que tengo que pasar dexametasona, que es un corticoide, a un paciente en la vena, es una ampolleta que viene de 2 mililitros. Son 10 miligramos en 2 mililitros. No se puede pasar sola la ampolleta, lo tengo que diluir en solución salina. Entonces, yo voy a cargar 10 mililitros de solución salina y la ampolleta para que sean 12 mililitros los que pase. Por lo tanto, ya estoy diluyendo el medicamento. Tengo que conocer mi tabla de dilución de medicamento y conocer bien las fórmulas para reconstituir los fármacos. Y entonces, ese sería mi segundo correcto. Tercer correcto, indicación y dosis correcta. Que la dosis que venga en mi hoja de indicaciones que me entrega el médico sea la misma que yo esté por administrar. Si el médico me dice, como ya les decía, 500 miligramos de paracetamol, que sea lo mismo que yo estoy dosificando para pasarle a mi paciente. Número 4, vía de administración correcta. Hay paracetamol en tabletas, lo hay en gotas, lo hay también intravenoso, lo hay en supositorios. Si el médico me dice se va a pasar intravenoso, de esa manera lo tengo que hacer, porque por algo él lo está indicando mediante esa vía. Número 5, hora correcta. Jamás voy a adelantar un fármaco ni jamás lo voy a retrasar, porque lo único que estoy haciendo es que si lo adelanto, el efecto puede ser tóxico, puede elevarse el efecto. Si los retraso, puede empezar a perder el efecto. Entonces, la hora siempre debe ser la correcta. Todo eso lo debo de ver al momento de la preparación.
Claro que dentro de esto pues debo de incluir el lavado de manos, el uso de guantes, pero esos ya son protocolos de seguridad. Por otro lado están los correctos de la administración. Número 6 sería paciente correcto. Verificar la identidad del paciente. Yo checar que mi hoja de enfermería trae el nombre del paciente, coincida con mi hoja de indicaciones, que también debe traer el nombre del paciente, y que esto coincida con la pulsera de identificación de mi paciente. De esta manera no voy a cometer errores al momento de administrarle, porque nosotros en enfermería no tenemos a un paciente a nuestro cargo. Podemos tener hasta 30 pacientes. Entonces, a todos yo les tengo que poner medicamentos. Ahora, de todos tengo que verificar que cada uno tenga su mismo medicamento, que cada uno tenga su medicamento exclusivo para evitar errores. Número 7, informar al paciente lo que se va a realizar. Debo de explicarle que le voy a colocar un medicamento en la vena, que le voy a dar una pastilla, que le voy a colocar un óvulo vaginal, que le voy a colocar un senócido en el ano. Tengo que indicarle y también hacerle saber qué es lo que le estoy colocando. A lo mejor no le voy a dar santo y seña del fármaco, pero sí le puedo decir, es un medicamento para controlar su dolor. Porque a lo mejor si yo le digo es un analgésico o un antiinflamatorio no esteroideo, no me lo va a entender. Entonces, explicarle, le voy a colocar un medicamento que le va a ayudar a que se le calme el dolor. O le voy a colocar un medicamento que va a ayudar a evitar que tenga bacterias, por ejemplo. ¿Sale? Y número 8, velocidad de administración. Los fármacos jamás los voy a pasar a la velocidad que yo quiera. No porque tenga prisa lo voy a pasar rápido, jamás. Todos los fármacos tienen su tiempo. Por ejemplo, yo no puedo pasar rápido el metamizol. Este fármaco es un analgésico, pero también es hipotensor, baja la presión. Yo no lo puedo pasar rápido porque le voy a bajar la presión de más a mi paciente y lo puedo marear o desmayar. Otro caso, la ceftriaxona es un antibiótico, no lo puedo pasar rápido porque si yo lo paso rápido le voy a quemar las venas al paciente. Entonces, tiene su tiempo. La ceftriaxona, cuando se diluye en 20 mililitros, se debe de pasar aproximadamente en 5 minutos. Cuando se coloca por la vía endovenosa en el equipo de venoclisis, pues debe de ser más lenta la infusión. Otro ejemplo, el diclofenaco, ese se pasa en 100 mililitros cuando es intravenoso, pero no se lo puedo pasar en 2 minutos, porque le voy a causar un daño a las venas. Yo lo voy a pasar entre 20 y 30 minutos. Y bueno, número 10, registrar. Siempre voy a registrar los fármacos que aplico. Aunque ya lo tenga yo en la hoja de indicaciones del médico, lo tengo que pasar a mi hoja de enfermería y a mi Cardex. El Cardex es un documento donde se anotan todos los fármacos que tiene el paciente. Yo lo tengo que tener registrado. Antes de administrar el fármaco, yo ya lo registré en mi hoja de enfermería. Y en cuanto yo lo pase, voy a marcarlo como que ya fue administrado. Y el seguimiento también es muy importante. Aquí incluimos algo que se llama farmacovigilancia. Verificar que el paciente, si a mí me dijo que no tiene alergias, bueno, pues puede ser que las presente en el momento ante cualquier fármaco. Entonces yo tengo que verificar que no tenga ninguna reacción distinta a lo normal, que no tenga alguna alergia, que el fármaco no provoque efectos que no sean comunes. Tengo que estar yo vigilando y dar seguimiento a los medicamentos que estoy administrando. Entonces, estos son los 10 correctos. No los tenemos que aprender de memoria, ¿sale? Siempre tenerlos en la mente. Pero este es solo un protocolo que es para preparar y administrar. Aparte de esto, tenemos una regla en enfermería que nunca debemos de romper, porque si la rompemos, podemos meternos en un problema legal. Y es entonces la regla de los 4 yo. Como nos lo dice aquí en la infografía, si un medicamento vas a administrar, los 4 yo debes respetar. Muchas veces sucede que pues tenemos mucho trabajo, tenemos, pues compañeras con las que nos llevamos bien o compañeros,
Y muchas veces me dicen, ¿sabes qué? Yo te preparo tus fármacos y ahí te los dejo y tú los vas a poner. ¿Ok? Confío porque es mi amiga, porque es mi amigo, porque nos llevamos bien. Pero ¿qué sucede? Que a lo mejor él no se fijó o ella no se fijó y me colocó los medicamentos cambiados. Y ahora a un paciente que es alérgico a penicilina le voy a pasar penicilina. ¿Qué va a pasar? Voy a cometer un error que me va a costar la licencia y me va a costar la libertad. Por eso, siempre yo voy a preparar mis medicamentos, yo los administro, los medicamentos que preparé, yo los registro en mi hoja de enfermería, nadie más tiene por qué tocar mi hoja en mi turno más que yo, y yo respondo ante cualquier error que pueda haber. Si yo los preparé, yo los administré y yo los registré, si hay algún error, va a ser mi culpa y yo soy quien respondo. ¿Sale? Bueno, todo esto engloba las vías de administración y la importancia de tener medidas de seguridad al momento de administrar los medicamentos. Muy importante que siempre tengamos en cuenta la regla de los yo y los 10 correctos para que evitemos tener o cometer iatrogenias, es decir, errores que yo no quería que pasaran, pero por una mínima distracción sucedieron. Bueno, chicos, pues esto sería entonces todo por el día de hoy. Cualquier duda que tengamos, quedo pendiente. Que tengan bonito día.